A todos. Lo primero de todo, disculpas por el pequeño retraso. Hemos tenido alguna dificultad técnica, pero bueno, ya estamos en directo. Mi nombre es Pablo Clavero, soy director en la agencia de marketing jurídico Gliss Market y tengo como siempre aquí a Nadia Antonini, más conocida como abogada marketinera. ¿Qué tal, Nadia? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, aquí te digo, tras las dificultades técnicas, pero hemos conseguido salir adelante. Y bueno, pues esta tarde nos acompaña Laura. Voy a intentar decir tu apellido bien, ¿vale? A ver. Fouquer, porque yo Ok. francés, creo que es de origen francés, ¿cierto? Y no Sí, de es origen mi... es de todo francés, sí. El francés, exacto. No es mi especialidad el francés, la verdad, pero bueno, ahí vamos haciendo lo que se puede. Y bueno, Laura es especialista en legal design. Tienes una empresa, ¿no? Una consultoría que se llama Legal Shake. Y bueno, pues eres reconocida mundialmente, ¿no? Por legal design, ¿no? Que es, digamos, la aplicación del design thinking al sector jurídico legal, ¿cierto? ¿Me equivoco o no? Así es. No, no, así es, muchas gracias. Bueno, no te equivocas en lo que es el legal design, en que soy reconocida mundialmente, eso ya no me toca decirlo, pero, pero muchas gracias. Y Muy bien, encantada de estar con vosotras. un placer. Pues lo primero de todo, Laura, me gustaría hacerte un poco de intro, porque no sé si has visto alguno de los episodios que hemos transmitido aquí en LinkedIn, pero nosotros, Nadia y yo, nos solemos enfocar mucho en la parte de marketing, de negocio, ¿no? Y de nuevas tecnologías que se están incorporando digamos, al sector legal, ¿no? Entonces, como entrada al tema, me gustaría que me dijeras si ves que hay sinergia. La palabra sinergia no me encanta, no me gusta mucho, pero ¿crees que hay conexiones entre el legal design, el marketing, la orientación al negocio? Entiendo que sí, pero bueno, ¿cuál es tu visión sobre esto? Hombre, sí hay conexión muchísimo y de hecho ha sido de alguna forma mi recorrido profesional personal, ¿no? Entonces, claro, la conexión yo la veo clarísima. Yo trabajaba como responsable de marketing en un despacho Así. cuando justamente descubrí toda esa parte tecnológica, ¿no? Y todas las posibilidades que estaban infraexplotadas, ¿no? Tanto a nivel interno en los despachos como para el cliente, ¿no? Ajá. Y a continuación yo fue cuando me adentré más en la parte tecnológica, ¿no? Y estuve con una socia creando una consultora tecnológica, y ahí es cuando yo descubrí el design thinking, porque precisamente para mí faltaba algo, ¿no? Entre la parte de marketing, de negocio y la parte tecnológica, realmente había algo que de alguna manera no llegaba a las personas, ¿no? A los usuarios eh, y entonces para mí la clave de todo eso precisamente ha sido el design thinking, ¿no? Yo descubrí ese método y me pareció el método que justamente permitía poner en contacto y enfocar la tecnología a los usuarios, ¿no? Tanto los profesionales de la justicia como el justiciable, ¿no? Así que sí, sí, para mí Vino a ser un puente. sí, sí, completamente. Así que Y no puedo Laura, ¿cuál estar más de fue? acuerdo. Me llama la atención y me resulta curioso, ¿no? O me gustaría saber, ¿hubo algún momento algún momento concreto así en el que se encendió la bombilla y dijiste, hey, esto hay que unir estos puntos, ¿no? El design thinking con el sector legal. Digamos, ¿lo viste eso en algún momento concreto de tu trayectoria como directora de marketing en el sector legal? Em,
Cuando era directora de marketing vi la tecnología, ¿no? Y fue cuando ya estaba en la tecnología que vi el design thinking, ¿no? Viendo la desconexión, bueno, lo primero, porque también cuando montamos esa consultora, en aquel entonces pensábamos que los clientes iban a ser despachos, ¿no? Mm, Y realmente vimos que no, que los despachos, hablo de hace ya, pues en el 17 o algo así, los despachos no estaban muy por la labor. Quienes sí estaban eran las empresas, ¿no? mm, Y ahí era como, pero ¿cómo puede ser que lo veamos tan claro y que los despachos no lo vean, ¿no? O no tanto, desde luego, ¿no? Y esto, pues es verdad que luego entre el COVID mm, y la llegada de la IA generativa, pues ahora ya no hace falta evangelizar, ¿no? Al revés, ¿no? Pero en aquel momento, pues vi que no llegaba a quienes realmente tenía que llegar. Y ahí es cuando descubrí el design thinking y yo lo descubrí ya, que tampoco voy a hacer como si fuese yo quien haya inventado la pólvora, descubrí el legal design que ya existía. Hay personas, figuras como Margaret Hagan en los Estados Unidos, que es la mm, directora del Legal Design Lab en Stanford. mm, Me leí la tesis de Stefania Passera, que es bueno, una italiana afincada en Finlandia, que es también de las personas que más temprano se empezaron a dedicar a ello, ¿no? Entonces, pues había, mm, no tanto como ahora, que bueno, sigue siendo algo poco extendido, ¿no? Pero ya mucho más que hace unos años y ya había personas de las que aprendí mucho. mm. ¿Qué pedían las empresas en ese momento? Y no pedían los despachos, ¿cómo querían Pues, aplicarlo, sí, de forma pues concreta? ayuda para su transformación digital, ¿no? En aquel Mm, momento querían y no sabían por dónde empezar para, bueno, pues para adoptar herramientas de tech o de legal tech mm, por la presión que tienen las asesorías jurídicas de las empresas siempre, ¿no? De mucho trabajo, dar más por menos, mm, o sea, bueno, pues tiene su peculiar situación que es muy distinta de la situación de un despacho, ¿no? Entonces las empresas sí que estaban muy receptivas y yo creo que también por la presión interna de ser a menudo el último departamento un poco de las empresas, ¿no? Hablando de la gran empresa, se habían transformado las unidades de negocio y demás, y ellos pues no se querían perder el carro, pero con la especificidad jurídica, mm, ¿no? Que era la de ellos. Entonces ellos estaban bastante más abiertos a la innovación, ¿no? Y todo lo que les podía aportar y se daban cuenta antes que los despachos, yo creo, de que realmente, pues, no eran las herramientas y ya, ¿no? Eran el método, eran las personas, ¿no? mm, claro. Yo, Y perdón, dale, no, dale tú, Nadia. que pensaba que el mundo del derecho también puede aplicar como estas herramientas para hacerse entender con el resto, porque siento que quizás a ver, los, los despachos o las personas dentro de una empresa, dentro del sector legal de la empresa, la de comunicación con los otros sectores se puede dificultar, así como los despachos se le puede dificultar la comunicación con los clientes. Muchísimo, muchísimo. Eso es, bueno, de hecho, esto es mi batalla primera. Antes de ser directora de marketing para un despacho, yo era intérprete de tribunales. No Mm, soy abogada, pero trabajaba pues en Madrid, en los juzgados de lo penal, en menores, en instrucción. Eso fue mi primer acercamiento al mundo del derecho, ¿no? Y a la vez que me encantaba este papel, también me di cuenta de los problemas de incomprensión total en los que yo se supone que traducía de un idioma a otro
Pero claro, eso no era suficiente, ¿no? Y yo, de hecho, llegué a tener problemas, em, porque, no se supone que traducía, pues, de español jurídico a francés jurídico, pero, teniendo claro que la persona que tenía enfrente no sabía nada del ámbito jurídico, además en un momento de máxima tensión, si es, pues, bien víctima, bien acusada, bien, bueno, lo que sea, pero toda la tensión, la emoción, ¿no?, que tiene mientras estás ahí en un juicio, y entonces yo no podía traducir tal cual lo que se decía a esa persona, le tenía que explicar el contexto, quién es el fiscal, quién es el juez, quién es el secretario, bueno, en fin. Entonces, ahí realmente me di cuenta de este problema, ¿no? De falta de comunicación entre la justicia y el justiciable, ¿no? Y cuán justo es si uno no lo entiende, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, para mí es un poco la especificidad del, del legal design, ¿no? Que el design, si bien el design thinking se aplica a muchas cosas del sector jurídico, ¿no? Se puede trabajar para diseñar servicios, productos, sistemas, organizaciones y demás, pero la parte del diseño de documentos sí que es algo que es bastante específico al sector jurídico, ¿no? Bueno, al sector jurídico, y hay otros, ¿no? El sector médico y, bueno, otros que son bastante opacos para quienes no sean especialistas en el tema, ¿no? Y entonces es verdad que el design thinking se usa mucho para eso, para, para hacer entendible, ¿no?, el derecho, para hacerlo accesible. Ujú. ¿Y Y en creo qué que ahí momento? también perdón. No, no, dale, dale tú. No, que creo que ahí se conecta lo que preguntaba Pablo al principio, la parte comercial y la parte de los clientes, porque si los clientes de un despacho no nos están entendiendo, quizás se Totalmente. vayan con alguien que sí los entiende. Totalmente. Bueno, hay quienes dicen que, bueno, que eso es precisamente el trabajo del abogado, ¿no? De ser, de alguna manera, el traductor del legalés al lenguaje claro, ¿no? Yo creo que el valor del abogado es mucho más elevado que eso, ¿no? Y que no por comunicar en general la justicia en lenguaje claro, eh, mm, es superfluo el papel del abogado, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, efectivamente, de hecho, bien usado, y eso lo hacen algunos despachos, el legal design es una herramienta de marketing brutal, porque claro, entender, ser capaz de que te entienda tu cliente, no tiene precio, ¿no? Y para el usuario, para el cliente, de alguna manera te empodera. Eh, Entender lo que firmas, entender lo que lees, ¿no? Y lo que te cuentan. em, Se- Entonces, pues es cierto que esto, ¿no? Que el lenguaje claro sí que puede ser una herramienta de marketing. Tengo una persona con la que colaboro mucho en Francia que ha ganado muchos clientes haciendo infografías, ¿no? Sobre nuevos desarrollos, nuevas sentencias, y de hecho hasta tal punto que se encontró con que su competencia estaban usando sus infografías, ¿no? Para explicar a sus clientes. Dijo, bueno, pero sí, sí, es una herramienta de marketing, yo creo que brutal, ¿no? Y según también a qué clientes te diriges, ¿no? Y en las empresas también, por supuesto, en las empresas es un reto ya interno y externo, ¿no? Las empresas conseguir que el resto de departamentos entienda lo que tú quieras comunicar, te evita muchos problemas, te hace ganar muchísimo tiempo y evitar muchos riesgos, ¿no? Así que sí, sí, totalmente. ¿Y en qué momento, Laura, se... Has dicho que fueron las empresas las que empezaron a incorporar, ¿no? Esto, y los despachos iban un poco a remolque, ¿no? ¿En qué momento?
Me interesa un poco ese momento. ¿Hubo un momento de realización por parte del sector jurídico o fue realmente a remolque? Porque si no daban el paso, se quedaban demasiado atrás, ¿no? Porque al final el sector jurídico es como muy tradicional, ¿no? Y ver, imagino que todos estos cambios cuestan mucho, ¿no? Sí, a ver, bueno, en general para la innovación me parece que la llegada de la IA generativa Mm, ha provocado, como os decía, ¿no? Por primer asalto, COVID. Segundo asalto, la IA. Han sido, vamos, a los que nos dedicamos desde hace tiempo a intentar evangelizar, nos ha venido de maravilla, ¿no? Eh, esta, esta aceleración, ¿no? de la transformación. Dicho eso, yo sigo trabajando más para empresa, ujú, bastante más que para despachos, ¿no? Es decir, los despachos se empiezan a interesar. Algunos despachos, de hecho, empiezan a proveer ese servicio. Bien lo tienen internamente, bien lo tienen incluso los que menos, pero que lo tienen y lo venden a sus clientes, ¿no? Por ejemplo, el despacho Simmons Simmons ujú, em, tiene su departamento de legal design, que no se dedica a legal design interno y a formar a los abogados, sino que se vende como servicio a sus clientes, ¿no? ujú. Entonces, esto Interesante. empieza, pero empieza. Ujú, No es que sea ahora mismo la tendencia global, ¿no? Ni muchísimo menos. Y la verdad es que en España, tal vez por el motivo que sea, está tardando algo más que en otros sitios, ¿no? Tanto en Francia como en países de Latinoamérica, en los que hay más interés, ¿no? y más ujú. demanda. ¿Y cómo ves tú, cómo crees que está transformando las IAs no generativas, sobre todo el entorno legal, ¿no? O sea, hay mucho debate, ¿no? Por no decir otra palabra, últimamente acerca de si estas tecnologías van a poder sustituir o dar un servicio jurídico de un nivel más, bueno, más económico, ¿no? Se escucha que ChatGPT, igual que hace poco han lanzado una versión para salud, ¿no? Pues que también como que está preparando algo específico para derecho, ¿no? Eh, ¿Crees realmente que estas tecnologías pueden cubrir una parte de las necesidades de servicios jurídicos de la población? Em, Voy a dar una respuesta muy de abogado, a pesar de no serlo, que depende. Te lo acepto, no te preocupes. Em, a ver, empezando por el final, en cuanto a acceso o falta de acceso a la justicia, pues está claro que toda la parte de IA generativa, y no solo, pero también de automatización y demás, pues permite un acceso, o sea, hay muchas personas desatendidas, ¿no? Por no Mm, ser rentable, por no, entonces, y según los países, pues más o menos, ¿no? Pero desde luego hay mucha demanda, mucha necesidad jurídica no satisfecha y claramente para eso, pues entre no estar asesorado en absoluto y estar asesorado por la máquina, pues yo creo que es mejor que nada, ¿no? ujú, Em, Ahora bien, no creo que eso esté amenazando el abogado como tal, ¿no? Está obligando al sector a mirarse en el espejo, ¿no? Sin filtros ujú, y a recapacitar, a darse cuenta de qué es su valor, a darse cuenta que a veces estaban un poco equivocados en ese valor, ¿no? En su propuesta de valor. mm, em, la tienen que mirar y que redefinir
Y lo que a mí me encanta es que justamente están viendo que los valores que son los que nosotros predicamos con el design thinking son los esenciales, ¿no? Bueno, para los abogados y para muchas otras profesiones, pero especialmente para ellos, ¿no? El pensamiento crítico, la empatía y la creatividad, ¿no? Que son pues lo que trabajamos, ¿no? Lo que predicamos y lo que trabajamos y lo que intentamos desarrollar más a través de la práctica de design thinking, ¿no? Entonces, pues ahí está el valor del abogado humano y ese valor no hay máquina que lo Mm, sustituya, ¿no? Entonces, pues el abogado que tenga claro eso, yo creo que no tiene nada que temer, sino todo lo contrario, ¿no? Y sí que le puede ayudar y puede aportar muchas cosas. O sea, que a mí me parece que de alguna manera a marchas forzadas está obligando a los abogados a, a recapacitar un poco, ¿no? Y por otra parte, les está, o sea, tienen una obligación brutal de entenderlo muy bien porque, y eso muchos lo dicen, ¿no? Que ahora la gente va al abogado con su consulta de GPT o de Claude y va a contrastarlo con el abogado, ¿no? ujú, Eh, en todo caso, lo tienen que entender para poder asesorar, porque la IA ha penetrado tanto nuestras vidas, ¿no? Que su deber para asesorar es de conocerlo. Y ya en la etapa superior, a mí me parece que los abogados, los juristas en general, tienen para con la sociedad un papel muy relevante que jugar para que lo usemos bien y para que no perdamos, ¿no? Como sociedad toda esta parte de pensamiento crítico. Entonces, me parece que tienen que jugar un papel que les obliga a no ignorar, desde luego, esa realidad y adentrarse a ellos, sean de los eh, que estén a favor o en contra, ¿no? Pero vamos, que en mm, ambos casos tienen que adentrarse y descubrirlo, ¿no? ujú. ¿Y qué consejos les darías así de forma práctica, ¿no? Para a un despacho pequeño, mediano, ¿no? Que son la mayoría de los que nos ven, para empezar a incorporar este legal design thinking y adaptarse, ¿no? A esta nueva situación que ha generado o que están empujando, ¿no? Las guías generativas. ¿Algún enfoque práctico basado en esos tres principios del legal design thinking? No sé, algo que puedan hacer de aquí a un par de semanas. ¿Se te ocurre algo así? Eh, sí, para mí lo primero es que empiecen con un problema real que ellos tengan, ¿no? Y que Ujú, trabajen desde este problema hacia cómo lo podrían resolver y en esa parte se puede aplicar. Lo bueno del design thinking es que los recursos son muy abiertos, no tiene una barrera de entrada de ningún tipo y se puede empezar a practicar enseguida, ¿no? ujú, Y precisamente está ayudando a bastantes, yo con este método estoy ayudando a organizaciones que no saben cómo empezar, ¿no? Con la IA, que ahora mismo es el caso de muchos despachos pequeños, medianos, que dicen, vale, eso está ahí. Vemos que los más grandes están ya usando herramientas y tal, y nosotros qué, por dónde empezamos, a ver si la vamos a liar, pero a la vez sabemos que no podemos hacer como si no estuviese y demás, ¿no? Entonces, muchos se quedan como un poco paralizados ante esa situación, ¿no? Es decir, hay mucho, hay demasiado, no sé por dónde empezar, todo parece que cuesta mucho dinero, muchos recursos y cómo lo hago, ¿no? Entonces, em, el design thinking siempre empieza desde un problema, ¿no? Desde el querer resolver un problema existente. No me creo problemas que, sino me cojo un problema
un problema, un reto, algo que sea real, ¿no? Que me ocurra en mi organización y a partir de ahí voy pasando etapas hasta encontrar la solución, ¿no? Entonces, y en esto de pasar etapas, pues se puede fácilmente ir mirando si se integra, si tiene sentido ahí integrar design thinking o no, ¿no? Entonces, básicamente decimos que hay que enamorarse del problema, entonces pasamos tiempo en el problema, dedicar tiempo en tener una visión lo más objetiva y profunda posible del problema, no estar solamente en, bueno, pues ocurre tal cosa, ¿no? ¿Por qué ocurre esta cosa? ¿Quién más está implicado en este problema? Voy a hablar a ver que las partes implicadas, cuál es su parecer sobre este problema, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo lo hacen los demás? ¿Cómo lo resuelven los demás? Un despacho grande, un despacho más pequeño, el despacho de enfrente, el del otro país, ¿cómo se resuelve en la actualidad el problema, ¿no? Y una vez ya se tiene toda esa información, que es algo que no solemos hacer, ¿no? Que no nos solemos parar tanto tiempo, ahí ya pasamos a la siguiente etapa, que es qué solución le podría dar, ¿no? Una vez que sepa mucho más que al inicio de mi problema, qué solución podría darme. Y ahí nuevamente, en lugar de decir, venga, ya tengo la idea, bombilla, idea, voy. No hacemos eso en Design Thinking, nos obligamos a buscar un montón de solución. Vale, se me ocurre que se podría hacer tal, pero no me voy a parar ahí. Me obligo a pensar en otras 20, 30, 40 soluciones más, ¿no? Eso es la parte de creatividad y del pensamiento divergente, ¿no? Del que no solemos hacer tanto uso en nuestro diario. Y una vez tenemos estas montones de posibilidades, pues ya elegimos una que testamos a un nivel muy pequeño, que prototipamos y testamos para ver si resuelve, ¿no? Y esto es algo que cualquiera puede hacer, ¿no? Leyéndose un artículo, mirando las 4 pautas, cualquiera puede abordar un problema desde esa perspectiva y ahí se integra la inteligencia artificial a menudo muy bien, ¿no? Y si no se integra, no se integra, pero desde luego es partiendo de un problema real, que eso es en lo que observo a menudo el problema, ¿no? La gente, como está un poco este hype, ¿no? De hay que usar o decir que uso, o usar sin decir, o bueno, cada uno como quiere posicionarse, ¿no? Pero, y si no está realmente fundamentado en algo justificado, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces ya la gente, pues así, y antes de la IA también ocurría con otras herramientas de Legal Tech, ¿no? Que los despachos los compraban y ahí se quedaba en un cajón, pero había que decir que se usaba. Si no tenías, pues no hacías, no era serio de que hacías M&A y tal, ¿no? Entonces, aunque Mm, esté en un cajón, ahí lo tenía que tener. Y eso no es lo que realmente queremos, ¿no? Quienes claro, no, queremos ver este sector evolucionar, ¿no? sin duda. En tu opinión, ¿cuáles son los puntos más difíciles? ¿Qué parte de todo ese proceso le cuesta más trabajo a los abogados, a los despachos? Pues la urgencia, Mm, que los abogados son especialistas en que lo urgente mate lo importante, ¿no? Que mm, pobres, pues es por su actividad, ¿no? Pero que esto impide dedicar tiempo a la estrategia, ¿no? A la foto grande en general, ujú. y esto es un problema. Y ya más de fondo, supongo que también intrínseco en eso está facturación por hora, ¿no? Es Ups, decir, uf, es decir, sí, claro, todo esto, todo este trabajo de mejora continua, de innovación, hay que de creatividad, pues es que
por lo menos antes de hacerlo, tienes que es de alguna manera una inversión, ¿no? De tiempo de tu gente, ¿no? Entonces, luego ya quienes empiezan, en cuanto ven el rédito, porque además también siempre trabajamos con KPIs, ¿no? Se mide, ¿no? Lo que mejora, Ujú, lo que ahorra, ganas de más con Design Thinking, ¿no? Pero bueno, hasta llegar a ese punto y tenerlo claro, pues lo anterior, pues al final es una inversión, ¿no? Entonces entiendo que esa presión por horas facturables, pues hace que sea muy difícil. Porque luego, yo en mi experiencia, los abogados que se ponen, les gusta mucho. ujú, Más ponerse, ¿no? Eh, pero una vez lo hacen, la experiencia suele ser positiva, ¿no? Y suele cambiar ahí el chip de las personas que lo prueban, ¿no? Por eso cada vez hay más adeptos, por eso cada vez se practica más, se utiliza más, pues porque al final quien lo hace le gusta, se engancha, es, como os decía, es muy fácil o sea, no hace falta, no hay que hacer un máster, ¿no? ujú. No hay que hacer un curso más, ¿no? Hombre, si lo quieres hacer, puedes, pero no es necesario, ¿no? Puede ser Así que que cueste toda esta revisión de procesos porque los abogados no estamos acostumbrados a ver al despacho como un negocio, sí, claro, sí, como una sí, empresa. claro, una empresa, ¿no? Eso decía de la estrategia y de todo esto, ¿no? Em, que eso cuesta mucho, cada vez menos, ¿no? Yo creo. Pero sí, y esto yo que trabajo para alianzas internacionales de despachos, ¿no? Se nota mucho la diferencia entre una jurisdicción a otra, ¿no? Y la verdad es que aquí, a este respecto, no estamos ni tan mal, ¿no? En comparación con otros países europeos en los que todavía se percibe mucho más como una profesión liberal, ¿no? Y hay todavía países en los que no se hace publicidad, en los que, bueno, que la visión empresarial del despacho de abogado no. Aquí yo diría que es dispar, ¿no? En España tenemos de todo, ¿no? Porque tenemos a la vez de los mayores despachos en tamaño y en facturación de Europa, y a la vez tenemos, pues muchísimos abogados autónomos o despacho muy pequeño que funciona muy de abogado liberal, ¿no? Así que bueno, pues que aquí hay de todo, pero claramente eso es un freno, sí. Mm. Ujú, Pero ese freno yo creo que la IA generativa es de las cosas que está cortando mucho, porque el abogado que defiende su trabajo como del todo artesano, ¿no? Pues bueno, ese es el que tiene que cambiar un poco. No digo que no pueda hacer trabajo artesano, ¿no? Pero que desde luego tiene que cambiar un poco el chip para que su trabajo artesano no sea pues algo que hace un GPT en un segundo, ¿no? ujú. ¿Sí? De alguna manera, ese abogado artesano ve a la IA generativa como una amenaza, ¿no? Lo entiendo que lo interpretas de esa Yo, manera, al revés, es decir, ¿no? eh, será una amenaza si él trabaja como una IA, ¿no? Bueno, claro. Sí, 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 sí. Claro. Ahí será una amenaza, al revés, o sea, a mí me parece que la IA generativa permite, o sea, al al poder, descargar tanto trabajo Mm, administrativo y demás, al revés, ¿no? Me parece que entre quienes más pueden sacar provecho de la IA generativa son los mm, abogados autónomos o de estructuras pequeñas, ¿no? Porque ujú, son los que no pueden tener tanta personal de soporte para hacer tal o cual, ¿no? Entonces, allí con IA generativa, pues se pueden poner el foco en tareas de más valor, ¿no? ujú.
Así Y, que y al mismo tiempo también hay de alguna manera veo un desafío, ¿no? Para esos abogados el poder transmitir bueno, en qué se diferencian, ¿no? Ahí es donde la parte de la comunicación y quizá y el legal design es importante, ¿no? El poder, cómo comunicamos, cómo hacemos llegar a los consumidores o a las empresas que necesitan de servicios jurídicos que nosotros estamos haciendo algo muy diferente a lo que hace la IA generativa, ¿no? yo no sé si es tan distinto em, de la competencia en general, ¿no? Es decir, ya era difícil, es decir, diferenciarse un despacho de otro despacho. Ujú, eh, Eh, pues cada quien toma su decisión pues por el precio, porque le han recomendado, porque tiene más fama para tal área de derecho especialmente. Entonces, em, para servicios de muy poco valor, ahí efectivamente creo que no hay diferenciación posible, ¿no? Pero mm, en esta profesión y en cualquier otra, ¿no? mm, Quien haga contratos de copia-pega como churros, pues es que para hacer contrato como churros, pues te lo hace una herramienta, ¿no? Sin ujú, embargo, quien aporta nuevamente empatía, pensamiento crítico. eh, ujú, la parte de la empatía también me parece que es fundamental y no siempre está bien trabajada, ¿no? Bien entendida por parte de los abogados, ¿no? ujú, De verdad escuchar a tu cliente, ¿no? No hacer como que le escuchas diciendo, sí, sí, total, yo sé lo que quiere al final, que no, no. O sea, escucharlo de verdad, ¿no? Y ponerse en su Aquí, piel de verdad, aprovechar para entender más, si tienes más tiempo, pues ponerte más, adentrarte más en su negocio. Esto es algo que de hecho del lado empresa suelen reclamar, ¿no? Y se suelen mm, quejar de que sus proveedores, despachos, no se meten tanto, ¿no? No entienden tanto su negocio, ¿no? ujú. Eh, Sí, entonces, aquí esto, Nadia y yo hemos hecho, durante muchísimos minutos de transmisión hemos, digamos, intentado evangelizar acerca de esa parte, ¿no? De la empatía o del ego, ¿no? Que en una parte de la industria hay demasiado ego y eso no permite poder escuchar realmente, ¿no? Darse cuenta de los problemas de los clientes, ¿no? Sean consumidores o empresas. Me sorprende lo que mencionas de que incluso en las grandes empresas ocurre eso. O sea, yo quizá podría pensar en una gran empresa, en un gran cliente, hay como una especial atención muy personalizada y quizá se tendría algo menos de ego, pero no, ¿no? bueno, lo de los egos y los abogados, se lo dices a alguien que lleva 20 años trabajando con abogados sin serlo, así que yo lo he vivido y lo he padecido bastante, ¿no? Sí. Eh, pero sí, la falta de empatía, o sea, yo creo que no es, sí, quizá es no bien posición o quizá nuevamente es un problema de la facturación por horas otra vez, ¿no? Es decir, Mm, eh, sí que una empresa grande será bien cuidada por un despacho y no quiero tampoco generalizar y meterme con todos y decir que todos los abogados carecen de empatía, ni mucho menos, ¿no? claro, Que también si llevo 20 años, a pesar de los egos, si llevo 20 años trabajando con ellos, es que también les quiero mucho, ¿no? sin duda. Eh, pero suele haber, sí, esa queja de decir, pues, oye, podría, o sea, no, eso, está en su despacho lujoso, ¿no? Pero lo que es bajar al barro, que los abogados de empresa
sí hacen, están ahí en y ellos tienen también ya su pelea internamente, ¿no? Para que no se les considere los stoppers de las empresas y bueno, Mm, pues la situación específica de los abogados dentro de las empresas, ¿no? Pero en lugar de recibir apoyo que tienen el asesoramiento jurídico, los despachos, que suelen acudir a despachos, pues bien por tema masivo o por expertise muy niche, ¿no? Entonces, para eso tiran de despacho, pero también ellos son gastos que tienen que justificar, ¿no? mm, Entonces, nunca, no es tan fácil justificar el gasto de tus abogados externos si nunca aparecen nada más que en mandar la factura y que luego te mandan los juniors para todo. Bueno, un poco según las estructuras, a veces se sienten un poco atrapados en esas relaciones, ¿no? Y de hecho yo creo que ahí es donde realmente se diferencia un despacho de otro, ¿no? Precisamente en esta capacidad de empatía y de entender el negocio y los claro, problemas reales de tu cliente, ¿no? Y ahí nuevamente entra el design thinking. ¿Por qué no? claro, Usar design thinking en tu aproximación a tus clientes, ¿no? Existentes y potenciales, ¿no? claro. Eh, así está claro que usando ahí algunos ejercicios que usamos y plantillas y cosas del método, pues puedes de verdad demostrar a tu cliente que aquí estás haciendo todo para entenderle. Hoy hablabas de hoy nombraste la propuesta de valor o la propuesta que tenían los despachos y yo trabajo con despachos en redes sociales y me doy Mm. cuenta que la propuesta de valor, muy acotada por supuesto, siempre está desde su mirada y hablan de ellos, que se conecta con el ego. Y pensaba cómo se puede aplicar el legal design también para transformar esta propuesta de valor y que realmente le llegue al potencial cliente y no decir que somos los mejores. Claro, despacho multidisciplinar, bla, bla, bla. Exacto. Sí, sí, claro, es cambiar el El foco foco. y decir, pero es que, claro, que tú te veas muy guapo está muy bien, pero te tiene que ver el de enfrente, ¿no? Y para eso, o sea, le tiene que, no le, ¿qué resuelves, no? O sea, poner el foco en los problemas, no en tus capacidades, sino en los problemas. Empezar del problema de él y cómo tú, y ahí ya puedes meter un poco de ego, cómo tú con tus capacidades puedes resolver el problema. Pero primero eso, el de enfrente no quiere que hagas ahí despliegue de tus habilidades, ¿no? Sin habértelo pedido, ¿no? Eso es Mm, verdad que en los dossiers, en las presentaciones de despachos, en general hay que ir hasta la página no sé cuántas para realmente ver, ¿no? Qué puede hacer por ti en lugar de ser al revés, ¿no? Primero eh, qué hago por ti y luego ya cómo y por qué y porque soy muy guay, ¿no? Pero no empieces diciendo que eres muy guay, ¿no? Puedes terminar diciéndolo si tu cliente ha ido hasta ahí, ¿no? Bueno, es Pero algo que también se repite que vemos mucho en las páginas web, por ejemplo. sí, 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 sí. Nosotros, ¿quién somos? Los mejores. yo creo que el adjetivo mejor debería estar prohibido para cualquiera que haga marketing, o sea, que sea un profesional de marketing, mejor debería estar ultra prohibido, porque mejor no significa nada. Mejor comparado con qué. Es una palabra, no veo una palabra más vacía y más carente de sentido, ya digo, para los que estamos en marketing, ¿no? Para alguien que no sea un profesional del sector, bueno, todavía se le podría aceptar, pero para los que estamos en marketing, decir somos los mejores en tal, eh, perdona, El o sea, mejor despacho multidisciplinar también. con orientación al cliente, ¿no?
centrado en el cliente. Pero luego, como tú dices, el dossier, las primeras 60 páginas sobre nosotros. Nosotros, y luego, bueno, ¿y tú? Sí, sí. Sí, Sí, sí. pero eso, pues, cuanto más empresarial se vuelve la abogacía, pues, menos ocurre, ¿no? Ujú. Estas cosas. Entonces, ya hemos avanzado, yo creo que bastante y queda, pero en comparación con lo que era hace 10, 15 años, ya Ujú. hemos mejorado bastante como sector, me parece. Seguro que sí, pero todavía hay margen de mejora, ¿no? Dejémoslo así, dicho de una forma políticamente correcta. Sí. Muy bien. Pues no sé, Laura, ¿crees que podemos hacer un mini resumen? A mí me gusta terminar estas transmisiones con, pues eso, con algún takeaway, con alguna consejo, algo para quien nos esté escuchando ahora o luego vea el episodio en diferido acerca de cómo empezar a incorporar Legal Design Thinking en su despacho. Pues, yo repetiría, Mm, las distintas etapas, ¿no? del sí. del proceso, que realmente es, un poco es un proceso que puede parecer al principio contraintuitivo, pero en cuanto lo integramos, pues, se vuelve intuitivo, ¿no? Que es obligarse a quedarse en el problema, ¿no? Para tener una empatía real hacia el cliente, sea interno, externo, o sea, más empatía, más creatividad, obligarse a buscar un montón de soluciones antes de decantarse por una y Ujú, luego testarlas, ¿no? Prototipar y testar de verdad, que es nuevamente ir a nuestro cliente o a nuestro usuario y ver si nuestra solución resuelve su problema o no, y no dar nada por supuesto, ¿no? ujú. Y siempre interactuar con nuestro cliente, nuestros usuarios al inicio y al final, ¿no? Más empatía, más creatividad. Y con eso yo creo que ya se pueden mejorar y solucionar muchos problemas. Muy bien, Aparte, fenomenal. creo que este ida y vuelta y esta empatía con el cliente puede mejorar también procesos para los nuevos clientes. Totalmente, totalmente. Eso para crear, de hecho, un servicio nuevo Claro. o incluso un despacho, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Y limita el riesgo porque como lo has testado con cliente, cuando lanzas tu servicio nuevo, por ejemplo, para un despacho, pues sabes que se va a vender bien, ¿no? Sabes que hay demanda. Sí. Sabes que tú estás atendiendo un problema real, una demanda real del sector, ¿no? Entonces, sí, sí, el resultado al final es positivo para todos. Ujú. Sí, tal cual. Muy Yo bien. quiero hacer una pregunta cortita. ¿Por qué Legal Shake? Yo lo entendí a mi manera, pero me interesa la respuesta. Em, pues, por una parte, porque creo que soy una agitadora, ¿no? del ecosistema. Y también por el milkshake, el legal shake, pues por la mezcla, ¿no? Que para mí todo pasa por la colaboración, por poner varios componentes y mezclar, ¿no? Así que por eso legal shake. Me gusta. Muy bien. Pues entonces, Laura, si alguien quien nos esté escuchando, como digo, o vea después el episodio, quiere seguir aprendiendo, saber algo más de Legal Design Thinking, de lo que tú vas, digamos, promocionando dentro del sector, ¿dónde te pueden encontrar? Pues si es capaz de escribir bien mi apellido con sus tres U's, me puede encontrar en LinkedIn y de ahí, o en mi página web Legal Shake o en LinkedIn, que lo malo es la ortografía y que poca gente lo escribe bien. Lo bueno es que no somos muchos con ese apellido, ni aquí, ni en Francia, ni en ningún lado, así que me encontrarás seguro. Para marketing va bien, pero es verdad que, y me imagino que los españoles, ¿no? Los hispanohablantes seremos, con esto de la ortografía, seremos especialmente malos, ¿no?
Sí, además llama la atención porque como mi nombre sí que bueno, que no es Laura, es Loga. O sea, en principio me llamo Loga Loga, Fouquer, me he acostumbrado a ser Laura Fouqueur, pero claro. entonces la gente dice, ah, pero Laura, entonces será, o sea, será española, pero luego ven el apellido y están un poco ahí confusos, ¿no? Pero bueno, ya lo he asumido. Muy bien, estupendo. Bueno, pues que te sigan en LinkedIn y, bueno, en cualquier caso, me parece que o el Legal Design Thinking es un ejercicio fantástico para incorporar mucho más, aunque ya se haya ido incorporando al sector jurídico, pero que se incorpore mucho más y quizás nos equilibremos, ¿no?, con otras industrias, otros países que sí están algo más avanzados en esto, ¿no? Así que Pues sí, ojalá ojalá, pero que sirva un vamos, poquito. vamos buen camino. Muchas gracias por la invitación, Gracias que también a ti por tu tiempo y bueno, pues como cada semana estaremos el próximo martes por aquí compartiendo conocimiento, contenido sobre marketing, sobre IAS, sobre orientación a negocios, sobre Legal Design Legal Thinking para el Design. sector jurídico, ¿verdad? Y nada, pues gracias a todos por vernos en otro episodio de Yo no soy abogado, pero, y lo dicho, nos vemos el martes que viene. Muchas muy gracias, bien. Laura. Gracias, Laura. Gracias. Chao. Vale.